Okay. Hello everybody. I hope you're well. Hola a todos. Espero que estén muy bien. I hope you had a wonderful holiday season and a very happy new year. Espero que hayan tenido una temporada de fiestas muy buena y un feliz año nuevo. This is the first of a couple of videos I'm going to make to review some of the things that we have studied in class and deepen your knowledge of them. Este es el primero de unos cuantos videos que voy a hacer para repasar algunas de las cosas que hemos visto en clase y profundizar en ellas. And also, this video is going to replace the class that I couldn't go to on December the 13th. Y también estos videos van a reemplazar la clase a la que yo no pude ir en la semana de el 15 de diciembre, si no estoy mal fue el 13 de diciembre que no pude ir a clase con ustedes por una cita médica. So, let's begin. For our first review, I want us to go back to basics. Entonces empecemos. Para nuestro primer repaso, quiero que nos vayamos a lo más básico. And that is sentence structure. Y eso es la estructura de una oración en inglés. And we're going to review the two most basic parts of a sentence. Y vamos a repasar las dos partes más básicas que pueden conformar una oración. So, let's begin here. The most basic and common sentence structure in English is subject plus verb. La estructura más básica para una oración en inglés es un sujeto y un verbo. Este sujeto y verbo pueden ser cada uno de una sola palabra o de varias palabras, y la oración puede además tener un complemento. This subject and this verb can be of one word each, or they can be multi-word subjects and verbs, and they can also have complements. Pero esta siempre va a ser la estructura más básica, con algunas excepciones. Por ejemplo, podemos contestar preguntas con oraciones que no tienen una estructura completa, las llamamos respuestas cortas. And there are some exceptions to this. Sometimes we can, for example, answer questions with sentences that don't have this structure. They're incomplete sentences and we call them short answers. O también en inglés informal es especialmente común que nos saltemos el sujeto de la oración, pero si estamos hablando de, digamos, inglés, llamémoslo inglés más gramaticalmente correcto, esta va a ser nuestra estructura básica. There are also exceptions in informal English. Most commonly in informal English, sometimes we get rid of the subject of a sentence. But in what I'm going to call grammatically correct English, we need at least these two parts to have a sentence. So here we have two examples. Example number 1, Patricia writes. Patricia writes. Entonces aquí tenemos varios ejemplos. El primer ejemplo es Patricia writes. Patricia escribe. So I have color-coded our subject and our verb. So in the examples that I'm going to show you in the next few pages, the subject is always going to be red and the verb is always going to be yellow. Y he
codificado esto con colores, entonces siempre que veamos un sujeto en estas páginas, tres paginitas que hice para ustedes, el sujeto va a estar en rojo y el verbo va a estar en amarillo para que sean súper fáciles de reconocer. Another example, Carol walks. Carol is my subject, walks is my verb. Otro ejemplo, Carol walks, Carol camina, Carol es mi sujeto, walks es mi verbo. Estas dos oraciones, these two sentences, even though they're super short, these are 2 words each, they are complete, grammatically correct sentences. Aunque estas oraciones sean cada una súper corticas, cada una es de tan solo 2 palabras, estas son técnicamente oraciones completas. Tienen todo lo que necesitamos para que tengan significado y son gramaticalmente correctas. Of course, they don't give us a lot of information. When we speak, we usually use longer sentences, but these are still very good sentences. Claro, no nos dan demasiada información. Cuando hablamos generalmente usamos oraciones más largas, pero este es un buen punto de partida y estas oraciones tienen todo lo que necesitan para tener sentido y son oraciones perfectamente correctas. So now, what I want to do is I want to take these 2 parts of a basic sentence and go deeper into each one of them. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a tomar estas 2 partes, las más básicas para una oración en inglés, y vamos a mirarlas con mayor profundidad. And we're going to start here with the verb. Y vamos a empezar aquí con el verbo. So, what is a verb? A verb is an action. Very simple. Entonces, ¿qué es un verbo? Súper simple, un verbo es una acción. When I say an action, I don't necessarily mean something that you may think requires movement, but anything that someone does is a verb. Cuando digo acción, no necesariamente me tengo que referir a algo que requiera, por ejemplo, movimiento. Siempre que esa palabra exprese algo que alguien puede hacer, es un verbo, es una acción. For example, being is an action, the verb to be. It's an action that doesn't require movement. It's an action that is, for example, difficult to illustrate. But if it is something that someone can do, it's still an action. Por ejemplo, el verbo ser, to be, ser es una acción. Even though, a pesar de que no es una acción en la que haya movimiento y que, por ejemplo, sea difícil de ilustrar o de actuar, sigue siendo una acción porque es algo que uno puede hacer, ¿cierto? Yo soy, es algo que yo puedo hacer. Entonces, ser es una acción. So, now that we know what the verb is, what is a subject? Entonces, ahora que sabemos qué es un verbo, ¿qué es un sujeto? A subject is the doer of the action. Un sujeto es el que hace una acción en la oración. ¿Okay? El que hace la acción en la oración. So let's take a look. We have some more sentences here. We're going to go with the verb first and then the subject because it is easier to understand subjects that way. Entonces aquí tenemos otros ejemplos de oraciones. En cada una vamos a empezar explicando el verbo y luego el sujeto porque es más fácil entender los sujetos a partir del verbo. Es más fácil del verbo ir al sujeto que hacerlo al revés.
I know this seems very basic, but it's very important that we get this and that we understand the simple things, because then it gets a little bit more difficult. Yo sé que está súper fácil esto, yo sé que puede parecer muy obvio, pero igual vamos a repasarlo en cada una de estas oraciones, porque es muy importante que entendamos esto que es fácil y básico para luego pasar a lo siguiente, que se va volviendo un poquito más complejo. So, in this sentence, Martin works. The verb, the action is to work. So this is the verb. And who works? Who does the action? Martin. So Martin is the subject. En esta oración, Martin works, Martin trabaja. Nuestro verbo es work, trabajar. Nuestra acción, es decir, nuestro verbo work, trabajar. Y entonces la pregunta para saber quién es el sujeto es preguntarme, ¿quién hace esta acción? ¿Quién trabaja? Who works? Martin. ¿Quién trabaja? Martin. Entonces, Martin es mi sujeto. The boy speaks, my second sentence. The verb in the sentence, the action is to speak. El verbo en esta oración es to speak. Ahora les voy a pedir que mientras vean esto hagan un ejercicio. Tomen un diccionario, puede ser un diccionario físico o un diccionario virtual. Y cuando yo diga el verbo en inglés, ustedes lo buscan en español, lo pausan y esperan a que yo lo diga en español para confirmar si el significado que encontraron es el correcto o no. Recuerden que es bueno que practiquemos buscar en el diccionario. Es lento, pero es una muy buena forma de expandir vocabulario. Entonces yo les voy a decir los verbos en inglés y en español. Una vez lo vean o lo escuchen en inglés, tómense el trabajo de pausarme y buscarlo en español y luego confirman si lo hicieron correctamente cuando yo lo vuelva a decir en español. So, the boy speaks. El verbo to speak significa hablar. The boy speaks. This is my verb. The boy speaks. Who speaks? The boy. So the boy is my subject. Recuerden, speaks, hablar, es mi verbo. Y entonces para encontrar el sujeto, ¿qué pregunta me voy a hacer? La pregunta es, de nuevo pausen aquí para intentar recordar, es un buen ejercicio. La pregunta es, ¿quién habla? ¿Quién hace la acción? ¿Quién habla? The boy, el niño. So, the boy is my subject. Entonces, the boy es mi sujeto. Entonces ya sé, sujeto, verbo. Next, siguiente. He knows. Mi acción es knows, to know. My action, my verb is know. So this is the verb. En esta oración, el verbo es to know. En español, to know es saber. Entonces, he knows, él sabe. La acción, el verbo, es saber. And who is the subject? The person who does the action. So, who knows? He. He knows. So, he is my subject. Entonces, ya teniendo el verbo, yo me pregunto, ¿quién sabe? Me pregunto, ¿quién hace este verbo? Ok, know, saber. ¿Quién sabe? Él. He. Entonces, he es el sujeto de esta oración. Siguiente. Next. And here we have a sentence with a complement. I'm not going to explain what this complement is, the part of speech. We're going to focus here. Siguiente oración. Aquí tenemos nuestra primera oración con un complemento. Entonces miren que a pesar de que tenemos más palabras, la estructura sigue siendo sujeto, verbo y luego el complemento.
No voy a explicar mucho de qué tipo de palabra es este complemento. Eso lo vamos a ver después. Hay muchos tipos de palabras. Entonces nos vamos a concentrar aquí por ahora. The sentence, bananas are yellow. So, the verb, the action is this. The verb are, the verb to be. The verb to be. Sorry. The verb is be. This is a conjugation of the verb be. Entonces aquí mi verbo, mi acción es are. Are es una conjugación del verbo be. Are es son en este caso y es una conjugación del verbo ser. ¿Ok? Entonces, tenemos nuestra acción. So now we ask, who does this? So, who is? Who is? Entonces, tenemos nuestro verbo. El verbo es ser. ¿Quién es? ¿Quién hace la acción? ¿Quién es? And the answer, bananas. Bananas are yellow. Y la respuesta, bananas. Las bananas son amarillas. So bananas are my subject because they do the verb. Entonces las bananas son mi sujeto porque las bananas hacen la acción. En este caso la acción es ser. Bananas are yellow. Las bananas son amarillas. Okay, next. You bit me. Again, we have a sentence with a complement. You bit me. Nuevamente tenemos una oración con un complemento. En este caso, la oración you bit me. La oración tiene un sujeto, un verbo y un complemento. Empezamos nuevamente por el verbo. So we start again with the verb. The verb is bit. Bit is a conjugation of the verb bite. Okay? Bite. Bit es la conjugación, es una conjugación del verbo bite. Pausen para buscar el significado. El significado, this is my action, esta es mi acción, el significado de esta acción es morder. Y esta es la conjugación en pasado, entonces sería mordió. And again, y de nuevo, the question I have to ask to understand who the subject is, y nuevamente, ¿cuál es la pregunta que me tengo que hacer para saber cuál es el sujeto? La pregunta es, ¿quién hizo esta acción? En este caso es en pasado, entonces hizo. ¿Quién la hizo? ¿Quién mordió? You. You is my subject. You es mi sujeto. Tú. Entonces, verbo, bit, mordió, verb. Subject, you. Sujeto, you. Tú. Entonces, la oración es tú me mordiste. Y acá tenemos sujeto y verbo. Subject, verb. Por último, acá tenemos un ejemplo con una oración en negativo. Finally, we have an example with a negative sentence. So, our sentence is, she did not like it. She did not like it. Quiero que noten e intenten pronunciar conmigo que estas dos palabras las pronuncio como si fueran una solita. Like it. Like it. She did not like it. Ok, vamos entonces a buscar verbo y sujeto. Verbo, did not like. Did y not son mi auxiliar y mi negativo. Este auxiliar en negativo me está diciendo did, que es pasado. Not, pues es el negativo. Entonces, mi verbo va a ser gustar en negativo y en pasado.
gustó. Okay, so my verb is going to be, this is my auxiliary verb, this is the negative tense or the negative form, and this is the actual action. So my action is going to be like, but in past and in the negative tense. In Spanish, that would be no gustar o no le gustó en este caso. Okay, so the action is not liking. Entonces mi acción es no gustar o no gustarle. Y la pregunta que me voy a hacer para encontrar el sujeto es la misma. La pregunta es, ¿a quién no le gustó? O a quién es el que hace esta acción. Y la respuesta es she. So the question is going to be the same one. Who did not like something, right? Who did not like something? And the answer is she. So she is my subject. Entonces, she, ella, es mi sujeto. She did not like it. A ella no le gustó.